Imaginen que caminando por el campo un día se encuentran una cápsula del tiempo de 1920. Las cápsulas del tiempo son esas cajas o maletas en donde en el pasado se guardaban objetos de una determinada época para ser descubiertos años después y retratarla. Si encontrásemos una de estas, hablando de la posguerra mundial, encontraríamos efectivamente muchos elementos que nos recordarían que Europa apenas está recuperando del trauma de la guerra, pero que culturalmente seguía en plena efervescencia. Allí encontraríamos revistas como estas, que lo retratan también. Encontraríamos, por ejemplo, postales de la época, calendarios, fotografías, todo tipo de recuerdos como las monedas de la época o botones, que también nos dicen cómo se vestía en aquellos tiempos. Sin embargo, el arte, como decíamos, sigue en todo lo alto. Y lo curioso es que muchos de esos artistas decidieron ir a la guerra para vivirla en primera persona. Sin embargo, ese espíritu romántico pronto se convertiría en antimilitarismo. Fueron muchos los expresionistas alemanes, por ejemplo, los que estuvieron en el frente, Kirchner, Roth, que sin embargo desarrollaron allí sus primeros sentimientos antibelicistas. Metrópolis es la gran obra maestra de Georg Grosz de la época de la Gran Guerra. Y es una imagen apocalíptica del caos, del fin del mundo que supone la guerra en una gran ciudad como Berlín. Pero es un poco combinación con Manhattan también, está la bandera norteamericana ahí arriba. El acontecimiento central es un entierro, hay un coche fúnebre ahí. Es una imagen de la propia vivencia de Grosz en la guerra, porque él primero fue voluntario, luego fue de baja, luego volvió a ser llamado a filas y finalmente fue excluido del servicio después de sufrir dos crisis nerviosas muy serias. Algunos escritores decidieron vivir la guerra en primera persona. Allí podrían encontrarse con objetos como estos, propios de una trinchera. Se quisieron traer no solo un relato, sino una emoción para plasmarla después, en forma de las tragedias de la guerra. Jünger combatió en la Primera Guerra Mundial, recibió un sinfín de heridas, más de 10, 5 de ellas de bala, una de ellas le atravesó el pecho. Y es curioso porque este diario de guerra está escrito desde, desde el ejercicio de las armas y por tanto el respeto hacia esa profesión, pero a la vez también nos ilumina acerca de la posibilidad de que el hombre en una situación límite aprenda más y mejor de su condición humana. Conforme iba cumpliendo años, él veía la guerra de una manera diferente, que pasaba de un enaltecimiento de la guerra a todo trance, para un mayor escepticismo, etc. Eso nos indica hasta qué punto Jünger fue un hombre que a lo largo de su vida siempre estuvo al pie del cañón y revisando todo cuanto hizo. Mientras en España Manuel de Falla componía su amor brujo. La neutralidad de nuestro país hizo que muchos de los grandes pasasen por nuestras tierras. Seguramente no hay ninguna obra que encarne mejor esa nueva simplicidad que El amor brujo de Falla. La puesta en música, en teatro, de realmente los postulados de Claude Debussy, de los que evidentemente Manuel de Falla estaba absolutamente impregnado. Esta fue la primera obra que compuso Falla al regresar a España después de su larga estancia en París. Es una pieza fundamental. En aquel momento los compositores están buscando formas nuevas, están buscando otros lenguajes y la danza en aquel momento se convierte en un arte de absoluta vanguardia. Y son muchos los compositores, Falla y también otros, Stravinsky, en fin, tantos otros, que acuden al ballet para un poco salirse de esta complejidad, para encontrar esta nueva simplicidad que se predicaba en el momento como una forma de salir del atolladero en el que se encontraba inmersa la música en el momento del postromanticismo. En esta cápsula del tiempo encontraríamos planos que resuman modernidad, que contrastan con lo que supuso la guerra y el pesimismo, esa vuelta al pasado. Autores que, sin embargo, justo antes de estallar el conflicto, estaban en puertas de una verdadera explosión de creatividad. Y en aquel momento, por supuesto, el vidrio era el nuevo material, el material que suscitaba más emoción, porque hasta entonces no se habían podido hacer grandes paneles de vidrio y hacer arquitectura transparente de vidrio y metal como se haría con la modernidad. Este edificio es un pabellón de exposiciones, en una exposición como estos que
ahora se hacen con las exposiciones universales. Quería manifestar la voluntad de la Verbund, que era una asociación que reunía arquitectos, diseñadores industriales, etcétera, de reunir la arquitectura con la producción, con la industria. Era un símbolo de esperanza en un mundo nuevo, ¿sabes? Una arquitectura transparente, una arquitectura cristalográfica que hablaba de la voluntad de cambiarlo todo, ¿no? Y cambiaría, pero de manera muy diferente y muy trágica. Los soldados que salen de esta guerra no lo hacen como héroes, tampoco sus generales. Los hombres parecen haber perdido su identidad con esta guerra, como los 6 personajes en busca de un autor. Toda la obra de Pirandello gira en torno a la dualidad de la persona, o bueno, somos uno, ninguno y 100.000. Y yo creo que bueno, se mete de lleno en la confrontación del hombre consigo mismo, ¿no? Es la crisis de la identidad, ¿no? Esta idea de que ya nada gira en torno al hombre, sino que el hombre se empieza a enfrentar a su propia pequeñez y como parte de un mundo caótico que se empieza como a disolver de alguna manera, ¿no? Entonces surgen con mucha fuerza todos los que quieren arrastrar las nacionalidades, las identidades de verdad, quiénes somos, y ahí aparece, bueno, pues lo que fue la Primera Guerra Mundial, el principio del fascismo y lo que luego desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Esta cápsula, por el año al que pertenece, anuncia un tiempo nuevo que queda también retratado en imágenes de la publicidad como esta, de los felices años 20. Sin embargo, tras los brillantes y el Charleston, acechan las amenazas de los totalitarismos. Con esta guerra se inaugura un ciclo realmente conflictivo y muy trágico en la historia del siglo XX. Muy pronto los artistas, los intelectuales, la sociedad en general se dieron cuenta de las promesas incumplidas de la burguesía y por tanto con la Primera Guerra Mundial pasamos de esta época de euforia, de progreso del 19, además una época que desde 1870 hasta el 14 es una de las épocas de mayor desarrollo y progreso en el mundo occidental, que es justamente el sueño del cual nos despertó la Primera y la Segunda Guerra Mundial.